Bueno, vamos a dar la palabra del Señor. En la semana pasada estuvimos predicando junto con mi esposa. Estuvimos hablando sobre 1 Corintios, la preeminencia del amor. Bueno, no se preocupen por el tema bueno, lo que estudiaron en la prédica. Porque lo que Dios mira es el corazón, no la parte física. Bueno, la prédica está en YouTube para aquellos que quieran ver. Y bueno, nos inspiró también con Lore a poder seguir predicando juntos. Y probablemente una vez al mes vamos a predicar sobre cuestiones que tengan que ver así en el relacionamiento. Por ejemplo, hablamos sobre la preeminencia del amor, sobre no un amor emocional, sentimental como el mundo nos vende, sino el verdadero amor de Cristo. Y también nos llamó mucho la atención, como también nosotros nos desarrollamos como profes de sanidad interior en mucho tiempo y muchos años, fuimos capacitados en esta área, de poder traer temas también relacionados a la sanidad. Estamos orando y vamos a ver qué prédica en marzo podemos traer un tema así interesante. Bueno, también me inspiró mucho este mensaje, todo lo que ocurre relacionado a nuestra vida en general. Estaba citando justamente en el tiempo de las ofrendas de la sabiduría de administrar. Entonces, todo proviene del equilibrio, de tener una mente equilibrada. Entonces, el título de la prédica de esta mañana es la mente equilibrada. Algo que cuesta mucho y con lo cual también lidiamos como seres humanos. Dice la Biblia, no hace falta que lo busquen porque esto es solamente la introducción para meternos en el mensaje. Esto va a tener parte 1 y parte 2. La mente equilibrada, parte 1, esta es. Dice en el Génesis, habla de la maldad de los hombres. Específicamente en el Génesis 6:5, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, desde que arrancó todo, desde la maldad, o sea, Adán y Eva desobedecen a Dios, eso se va degenerando y la maldad en la tierra empezó a gestarse. Desde ahí, desde que se concibió, desde que el hombre concibió el pecado, por un hombre entró el pecado, por Adán, todos ya pecamos. Entonces desde ahí ya el hombre, los pensamientos del hombre eran malos. O sea, al hacer este ejercicio que yo les quiero dar a ustedes, exponer, porque es un poco complicado hablar de la parte interna del hombre. Cuando digo el hombre, es de la parte humana, el hombre y la mujer. Pero cuestiones que yo les voy a ir dando de ejemplo para que ustedes mismos vayan pensando y puedan ustedes también ir analizándose. Sencillo. Cuando pensamos, lo primero que pensamos es en el bien o en el mal. Siempre que el hombre piensa, el ser humano, piensa mal. Piensa mal. Si me decís, cierto pastor, pienso mal, pero no tengo que pensar eso y pienso bien, es porque tenés una mente renovada. O sea, es porque ya hubo una iluminación en tu mente. Pero si pensás mal y te quedás con eso, te empieza a trabajar emocionalmente y empiezan a haber los desequilibrios. ¿Por qué? Y vos me decís, porque la respuesta tenemos en Génesis. Cuando todo empezó, cuando se gestó la maldad de los hombres, los pensamientos del hombre era del mal, hacia el mal. Todo tiene una relación, todo tiene un sentido. Por eso es que nosotros de repente vemos personas que están hablando y vos decís, ¿será que está hablando de mí? Y ahí ya empieza. O si no, ya empieza el divague. Ese que ya te hiciste la película de que esto pasó, de que aquello pasó, y ya vino acá, y ya prácticamente vos tenés el escenario acá en la mente. Pero no es una realidad. No es una realidad. La mente, mi querido, es el primer campo de batalla. Vos me decís, ¿dónde ataca Satanás, pastor, a los creyentes? En la mente. ¿Cuál es la primera línea de batalla? La mente. Cuando Satanás toma la mente, ya tomó todo. De todo podemos hablar generalizadamente, de los deseos, las debilidades, la concupiscencia, los deseos, la carne, todo.
una vez que a los hombres, por ejemplo, entró por la vista, fue a la mente, ya caímos. Ya caímos. Así es, hermanos queridos. Porque eso tiene una relación con el pecado y la maldad que entró en el hombre. El pecado comienza en la mente. Y es una clara declaración acerca de la naturaleza del hombre. Pablo, por ejemplo, decía, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y vos decís, ¿por qué no puede percibir el hombre natural las cosas que son del Espíritu? Porque no tiene la mente renovada, equilibrada. Entonces es vulnerable en su emoción. Y solamente actúa una parte en el hombre. Y vos me decís, ¿cuál es esa parte que actúa, pastor? La parte emocional y física. Se guía por la parte emocional y física. Sin embargo, aquellos que tienen el Espíritu y toman el Espíritu, la mente tiene alma y cuerpo físico, cuerpo y un espíritu. Y el espíritu es aquello que tiene que tomar el control de las emociones. Y ahí se equilibra esto. Pero esto no puede haber sin el evangelio de la salvación. Alguien dijo, y estaba mirando muchos libros en cuanto a la mente, hablando de teólogos cristianos. Alguien dijo que la raíz principal del alma, la mente es como la raíz principal del alma y necesita alimentarse. ¿Cómo se puede alimentar la mente? Con buenos pensamientos, quitando toda la basura y poniendo el conocimiento de Dios. Debe de ser un alimento nutricional y de cuidado para el creyente. ¿Cuál es ese alimento nutricional y de cuidado para nuestra mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Se podría preguntar, ¿qué comida, pastor? Entiendo la palabra de Dios, pero ¿qué comida puede alimentar mi alma y mi mente? ¿Cómo puedo leer algo para contrarrestar mi pensamiento y tener una mente equilibrada? Bueno, el apóstol Pablo ofrece un menú variado, un menú gastronómico, pero brutal, un buffet, un plato de entrada, un plato de fondo, con postre, completo. ¿Y cuál es la carta, pastor? De poder degustar esa comida para mi mente. Bueno, 8 puntos que vamos a ir desarrollando en estos tipos de prédicas. Y vos decís, ¿cuáles son esos puntos? Ahora sí, abrí tu Biblia en Filipenses 4:8. Esta prédica nos va a hacer pensar. Toda la semana estuve pensando. Pero va a contrarrestar los malos pensamientos. Esa es la idea. Porque queremos una congregación sana y queremos ver también la victoria. Porque muchas veces divagamos, no hacemos la película, estamos todos mal emocionalmente, porque justamente no tenemos un equilibrio en nuestros pensamientos. Bueno, Filipenses 4:8. Esto lo marquen. En esto pensad. En esto pensad. Pensé en mucho, hermano, que yo decía, ¿cómo quiero que escuchen esta prédica? Y no están presentes. Empecé a pensar así, ¿cuánto esfuerzo a uno le lleva a armar este tipo de mensajes para justamente entregar a la congregación y que puedan ser beneficiados en su casa, familia, trabajo? Hermanos, eso que me piden consejería, pero a la semana, si 2, 3, 4, pastor, toda la semana aquí voy a hablar contigo, porque lidian sus pensamientos, hoy no vinieron. Entonces le dije al Señor, estaba ahí al costadito y estaba orando y le dije, vos tenés el control, Señor. La gente que está es gente beneficiada. Y los que escuchan la palabra después en el nombre del Señor, que puedan en algún momento llegar a este mensaje o en otra ocasión poder predicar también lo mismo. Pero eso dije. Ahora si me pide esta semana de consejería, le decía, le voy a enviar el link de la predica. Le envío el link de la predica. A ustedes me voy a volcar y le voy a dar mi tiempo. Bueno, hermanos queridos, entonces Filipenses 4:8 dice, en esto pensar. Decirle que está a tu lado, en esto pensar.
En esto pensar. En esto vamos a pensar, Marco. Amén. Bueno. Por los demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esta es la carta. Cuando vos te vas a un restaurante o te vas a un bar, te piden la carta. Y vos recibís la carta y vos empezás a mirar qué vas a pedirle al mozo para poder degustar de esa comida. Entonces la carta que ofrece el apóstol Pablo para el alimento nutricional de nuestra mente son 8 puntos. Pensamientos verdaderos, pensamientos honestos, pensamientos justos, pensamientos puros, pensamientos amables, pensamientos recomendables, pensamientos excelentes y pensamientos dignos de alabanza. Al meditar y reflexionar en este texto de Filipenses y pensar en estas cosas, evitaremos pensamientos carnales, terrenales, que impedirán tener esa inestabilidad emocional y ser un hombre o una mujer de doble ánimo. Porque yo veo, y con sinceridad les digo, somos creyentes y no dudo de la fe, porque, o sea, de la fe que tienen ustedes, me refiero acá a la iglesia. Pero hay veces que tenemos, yo también, somos inconstantes, somos de doble ánimo. Y vos decís, ¿por qué, pastor? Porque nos juegan mal las emociones. Estamos más carnales que espirituales. Y las emociones toman el control. Está bien, yo no digo nada, debemos de ser seres emocionales. Muchas veces el Espíritu Santo toca nuestras emociones y hace que, por ejemplo, lloremos. Perfecto, porque es un momento de sanidad. Hace bien llorar, gente. Hace bien descargarse. Y más otra vez si estamos en la presencia del Señor. No atajes eso, porque algo vas quitando. Las lágrimas son síntomas de libertad. Hay una liberación cuando se produce. Y cuando no solamente llorar, hay algunos que lloran, tocan tan fuerte las emociones del Espíritu Santo que hasta empiezan a, perdón, ¿verdad? Con respeto, digo, moquear. Y un pañuelito, porque está quitando, se está purificando por alguna situación que pudo haber afectado en sus emociones, o por un arrepentimiento profundo, genuino, o por sinceramente esa búsqueda de Dios o ese gozo. Hay muchos que lloran de alegría también. No atajes eso, eso está bien. Yo me acuerdo que antes, cuando reciencito me iba a la iglesia, mi esposa pues es la que se afirmó primero. A mí me costó mucho afirmarme, reconozco. Ella era una mujer de Dios y yo todavía me costaba así afirmarme en la fe. Y nos sentábamos al costadito, y donde estaban Enrique y Mario. Y ahí yo me sentaba y hablaba al pastor y me tocaba el corazón y le miraba a ella, y mi esposa era un mar de lágrimas, lloraba. Tocaba la alabanza apenas y yo tenía vergüenza tenía. Y yo después una vez me callaba y yo decía, ¿es Dios o realmente se acuerda de mí todo lo que yo le hice? Y le dije, ¿por qué lo que tanto llorar? Le dije a Lore. Y no me podía hablar ella. Y después le dije yo, no vayan a más llorar, Lore. La gente va a pensar que yo te hago algo, le dije. Y a mí me molestaba, pues yo decía, todos van a pensar que yo le estoy haciendo algo a Lore y yo no le hice nada. Y era así todo un complejo que tenía. Pero después me di cuenta, cuando empecé a madurar, que eso le hizo muy bien a ella. Para mí fue un ejemplo. Y después de tener ese proceso de ella, yo tenía mi proceso. Ahí lloraba. Y era porque estaba tocando las emociones. Ahora, yo no dudo, queridos hermanos, como yo les decía, porque el doble ánimo tiene que ver con la duda. Y la duda es una debilidad que todo ser humano, y hablando así específicamente a los creyentes, tenemos, lidiamos con eso. Esa es la realidad. Y la duda es la que produce esa inestabilidad y ese doble ánimo. Fíjate en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8.
Santiago 1, 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Bueno, vamos a estudiar este texto, este versículo. La sabiduría a la que se refiere Santiago es al entendimiento de las habilidades prácticas que requieren para vivir una manera que glorifican a Dios. Entonces, sabiduría ¿para qué? Para administrar correctamente nuestros bienes, sabiduría para manejarnos, sabiduría para tener una conducta que glorifica a Dios en nuestras habilidades. Entonces, la sabiduría viene de Dios, no tiene que ver con la sabiduría humana o con una especulación filosófica que podemos estar teniendo. No, la sabiduría es revelada al hombre por medio de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios tiene abundancia y está disponible para todos los creyentes, para todos. El tema nomás es, gente, que busquemos con sinceridad eso. Nosotros, por ejemplo, nos vamos al acto, nos vamos al hecho, pero nosotros no tenemos muchas veces la sabiduría para poder actuar correctamente en toda área. Entonces, esa sabiduría, cuando es la sabiduría divina, esa glorifica a Dios. Por eso dice, pidamos con fe. Por ejemplo, para una relación, tanto para una amistad con propósito, o se están conociendo, necesita sabiduría. Tanto el hombre como la mujer, para encarar esa relación, necesitan sabiduría. Y más aún, la sabiduría divina. Entonces, perfecto. En una relación matrimonial, en un noviazgo cristiano, en un negocio, en el deporte, en las áreas administrativas, como digo, en todo necesitamos la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría divina es la que glorifica a Dios. Por eso dice, pidan con fe, orando confiadamente con la esperanza que un Dios soberano va a conceder. ¿Qué cosa? Sabiduría. Y afirma Santiago, no dudando nada. ¿Por qué? La duda tiene que ver con los pensamientos divididos. Se dividen tus pensamientos dentro de vos mismo. Es un conflicto interno. Como resultado de la indecisión mental, esa lucha genera una desconfianza a Dios. O sea, cuando vos estás dudando, vos decís, tenés que tomar una decisión. Y vos orás y le pedís a Dios esa decisión. Pregunto, vos le pediste por la decisión que vos tenés que tomar, pero vos no le pediste por la sabiduría para tomar correctamente la decisión. Entonces se genera un conflicto interno, pensamientos divididos, una lucha mental. Todos pasamos por esto, ¿sí o no? ¿Sí? Todos pasamos por esto. Bueno, al luchar mentalmente por la decisión que nosotros vamos a tomar, estamos generando en nuestra fe una desconfianza a Dios, porque se dividió el pensamiento. Por eso que Santiago dice, pedime con fe, no dudando. Y utiliza la duda como una onda del mar, dice. La persona que duda sobre la capacidad de Dios, que Dios tiene para brindar sabiduría, es como un mar revuelto. Las olas se mueven de un lado para otro. Y Pablo utiliza esta expresión para dar a entender que si no confías verdadera y genuinamente en Dios, será como esa ola del mar, que te va, ¿viste? El mar nunca para. Hay veces que cuando hay mal tiempo se levanta y las olas son mucho más fuertes. Pero cuando está calmo, igual, siempre hay olas. Ahora, ¿qué pasa con las olas? Nunca calman. También una persona que duda nunca va a recibir calma, paz. Esa es la inestabilidad. A eso se refiere el hombre o la mujer de doble ánimo. Siempre
está como las olas del mar. Nunca puede estar calmado, nunca se puede calmar, porque los pensamientos siempre están divididos. La lucha interna se desata en el hombre. No hay una fe genuina y verdadera para creer en Dios, pedirle esa sabiduría y que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida y dejarte completamente rendido. Entonces, esas olas del mar simbolizan nuestra inestabilidad. ¿Verdad que está interesante, gente? El resultado de la duda en el hombre de doble ánimo es una mente que lucha entre Dios y el mundo. Es aquella persona que cree en Dios. Por eso yo le decía, yo con sinceridad, yo creo. Ustedes me dicen, tengo esa fe cristiana, pastor, soy creyente, pero esto me pasa a mí. A mí también. Les soy sincero, yo escribí pensando en lo que yo pensaba. Porque es así. Aquella persona que cree en Dios fielmente tiene esa lucha mental entre lo secular, también entre la mente de Cristo, nuestra mente. Pero hay cuestiones que de repente suceden. En ciertas ocasiones se deja de confiar. Y más aún, mis queridos, cuando llegan las pruebas. En vez de afirmarse, fortalecerse, se aleja, se aparta por un cierto tiempo. Está en ese desequilibrio emocional, con los pensamientos divididos, y probablemente fue contaminado. Entonces, automáticamente esa contaminación genera pensamientos divididos. ¿Y eso qué hace? Ya tomó la mente, como yo le dije, el campo de la batalla de la mente, entró en la mente y automáticamente te alejaste, te apartaste. Esa es la conducta del ser humano que duda. Ahora, yo le quiero dar características de la mente de Cristo, de una mente cristiana. Si la que está a tu lado, ahora va a hablar de mí. Díganla con fe, no dudando, dice la palabra. Son pensamientos buenos. En esto pensar. Deciden afirmar, ahora va a hablar de mí. Muy bien. Ahí sí. Bueno, la mente cristiana debe de estar redimida, debe de ser renovada, debe de ser iluminada. Debemos de tener la mente de Cristo, una mente probada. No tengamos miedo de ser probados, una mente provechosa. Y como resultado de estos 6 ítems, la mente equilibrada. Repito, para los que están anotando: la mente redimida, la mente renovada, la mente iluminada, la mente de Cristo, la mente probada. Fíjense, después de la mente de Cristo, la mente probada, la mente provechosa, y como resultado un equilibrio sano y mental. Bueno, gente, hoy vamos a desarrollar 3 de estos aspectos. Vamos a decir, llegamos al 4. La mente redimida. ¿Cómo podemos decir mi mente está redimida, pastor? Por eso yo decía, yo creo que esto ocurre en nuestras vidas. La mente redimida se refiere a las personas que anteriormente su mente estaba cegada a Satanás. Por ejemplo, todo estos ejemplos voy a ponerme yo. Yo no soy un hombre que nací en una cuna cristiana, que conocí el evangelio de la salvación, la verdad, o que mis padres me inculcaron a una fe. No. Yo escuché la palabra de Dios cuando tenía más o menos entre 23 y 24 años, que mis primos me predicaban el evangelio. Anterior a eso yo no escuché. Sí, mi mamá me llevaba hacia la iglesia cristiana cuando eso, pero yo tenía mucho prejuicio porque me consideraba así fiel seguidor de la iglesia tradicional. Y siempre, desde chiquitito, siempre profesé esa fe tradicional. Pero ¿qué pasó? Mis primos fueron los primeros que ellos se convirtieron al cristianismo. Ellos me predicaban, ellos paraban en los semáforos, venían a mi casa, yo estaba con los muchachos, con mis amigos, la salida, y siempre la escuchaban. Siempre yo les repetía a ellos me hablaban, pensaba que estaban loquitos. Pero bueno, me predicaban la palabra de Dios. Y yo recibía, siempre recibí, nunca fui a nada que tenga que ver con la fe
Nunca dije no, no. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, 27, 28 años, 29. Yo le dije lo que me costó mucho afirmarme. Llegué a los 31, 32, ahí más o menos me empecé a afirmar. Llegó el Evangelio de Salvación. Cuando llegó ese Evangelio a mi vida, la predicación de la palabra de Dios, empecé a entender varios conceptos, pensamientos míos, de mi manera de vivir, en todo aspecto. Vos me decís básico lo que yo te iba a decir, desde la limpieza, y yo te hablo así, desde la limpieza física hasta la limpieza espiritual. Me empecé a dar cuenta por medio de que mi mente estaba atrapada. Mi visión era tan cortita. Hasta podría decir, mi visión era qué iba a hacer el fin de semana, bueno. Esa era toda la visión que yo tenía. Imagínate lo que es. Bueno, gente así es aquella que Dios empieza a redimir por medio del mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Empezar a recibir la palabra de Dios y empieza a romper paradigmas en tu mente, en tu pensamiento. ¿Y qué hace? De lo que estaba atrapada por Satanás, esa mente es liberada o libertada por el favor de Dios y el Espíritu Santo que actúa en el hombre. Y empieza a obrar de una manera convenciéndote de tus malos actos, tus malos hechos. Entonces, esa mente atrapada es aquella que nosotros entendemos que es la mente con la cual vive el mundo. Un evangelista, un predicador, se puede levantar o ir a la Plaza Uruguaya, a la Plaza Italia, a una de las plazas, al Congreso, y de hecho en muchas etapas de mi vida lo hice, pararse con un megáfono y empezar a predicar la palabra de Dios. Arrepiéntanse, Cristo viene. Hoy no es un día más, hoy es un día especial donde Cristo tiene esperanza para tu vida. Cristo quiere reconciliarse contigo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre como si no es por medio de Él. Arrepiéntanse de sus pecados. Generación de pecadores. Dios está a la puerta. Dios llama a tu corazón. Y empezá a predicar la palabra de Dios. Vos te vas a dar cuenta de que mucha gente va a pasar. Algunos te van a tirar unos 1000. Otros le van a decir, corren a mi hijo, este es peligroso, este señor no sabe qué está pasando, es un loco. Pero va a haber uno que a lo mejor se va a quedar, va a rendir su vida a Cristo. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero vos entendés por qué. Y esta respuesta está. Pues si, ¿por qué la iglesia, pastor, no está llena? ¿Por qué todo el mundo no puede creer en Cristo? Cuando uno se convierte, vos le querés predicar a todos. Pero después empieza a ver el equilibrio. ¿Por qué no todos pueden creer lo que vos estás creyendo? Y vos te sentís así, ¿por qué yo creí y mi socio no está creyendo? O mi familia no está creyendo, o mi esposo no está creyendo. Te explico. O mi novio no está creyendo. 2 Corintios 4, 5 al 6. Perdón. 2 Corintios 4, 4 primero. Atendeme bien. 4, 4. Yo sé que Marquito Quintana sabe de memoria este versículo. 2 Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, el pensamiento, la mente de los incrédulos, para que no se resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasa, gente querida? Mi mente, tu mente. Anteriormente nosotros estábamos cegados. El Dios de este siglo cegó los pensamientos, la mente. La mente. Hoy puede haber una persona que entró en las redes sociales y está escuchando este mensaje. Y va a poder identificar plenamente lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque tus pensamientos ya no son como eran antes. Mis pensamientos ya no son como eran antes. Anteriormente estaban cegados. Al escuchar el Evangelio, cayó el velo. Salió. Entendí mi función, entendí mi propósito por el cual Dios me llamó. Entendí por qué yo creo y otras personas no lo están creyendo. Y pueden ocurrir dos cosas. Una, que en su tiempo también ocurrirá lo que ocurrió contigo o conmigo. Otra cuestión es que tendrá su proceso también como vos y como yo.
Pero lo cierto y lo concreto es que vos y yo entendimos porque se cayó el velo. Se cayó el velo. Por eso es que vos decís, accedes, tu espíritu mismo, cuando escuchás la palabra de Dios, automáticamente, cerebralmente, absorbe, te vas, te guía. Los hijos de Dios son guiados por medio del Espíritu de Dios. Entonces, vos estás en las cosas de Dios. Por más lucha que vos tengas, como yo dije, los pensamientos divididos. Ahora, el que no va a buscar, no va a creer, por más que vos le empuje, por más que le meta una patada, por más que le tome una pastillita, le traiga y se despierte y empieza a escuchar, no va a poder, porque cegó el entendimiento. Satanás se encarga de cegar la mente de las personas para que no vean la verdad. Por medio de este sistema pecaminoso que él ha creado en este mundo. Este mundo está creado para satisfacer tus deseos carnales. Este mundo está creado para tus placeres. Este mundo está creado para que vos hagas lo que a tu carne le gusta. ¿Sí o no, gente? Esto está preparado. Preparado. ¿Y saben qué pasa? Así nos vamos nosotros. Como esos zombies. ¿Por qué? Porque hay una ceguera. Hay una ceguera. No podemos ver la verdad. Cuando nosotros tenemos la verdad, cuando causa un efecto el evangelio en nuestro corazón, en nuestra mente, ahí nosotros tenemos dos opciones. Vemos la verdad, la luz, y vemos las tinieblas. Pero sin eso, solamente tenés una. Por eso le estaba diciendo las emociones, satisfacer tus deseos carnales. Eso. Satisfacer tus deseos carnales. Ahora, ¿qué ocurrió? Un poquitito más arriba, estamos en 2 Corintios 4:4. 4, 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo fue un hombre humilde. Para dar referencia de su predicación, como yo les mencionaba, él hablaba, exhortaba a los hermanos y daba duro al pecado, pero en amor. Ahora, una referencia que yo les cito, y eso ustedes pueden mirarlo en sus casas. Cuando él se va a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, él dice, y mis palabras, parafraseando las escrituras, dice, y mi palabra no fue con demostración, mis palabras no fueron solamente palabras, sino que fueron con demostración de poder y amor. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Que las palabras que él estaba diciendo, que era el evangelio, la salvación, eran de poder. ¿Y cuál era el poder que el apóstol le decía a la iglesia? De su testimonio. Miren mi conducta. No solamente yo hablo, sino también yo vivo. Y eso era el poder, el testimonio que él tenía y la autoridad para hablarle a ellos. Impartió tanto, no solamente las palabras, el mensaje, sino su conducta. Por eso que este hombre, teniendo toda esa autoridad y la gracia, era humilde para dar ese tipo de predicación. Su vida era una demostración del poder del Espíritu Santo. Por eso él dice en Romanos, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Ahora, por medio de este efecto que yo estoy diciendo, la intervención divina y la gracia mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Algo sobrenatural en mi vida y en tu vida. Esto es, por eso que no quiero hablar de una especulación filosófica ni racional, porque esto sí es espiritual. Algo sobrenatural ocurrió en tu vida,
en mi vida y en los creyentes, si es genuino y es verdadero. Resplandeció la luz en medio de la oscuridad, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La luz resplandeció en nuestros corazones. El poder sobrenatural para trasladar del reino de la tiniebla al reino de Dios. El arrepentimiento genuino de nuestros pecados, la confesión de la fe puesta en Cristo, el nuevo nacimiento y la salvación. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas? Un hombre que estaba atado a sus pecados, muerto en su delito de pecado, condición degenerativa, viviendo en pecado, con un estilo de vida de oscuridad, que ve la luz y empieza a caminar completamente distinta. Una mujer, un hombre, cualquier ser humano. ¿Cómo explicas? Algún efecto tuvo que haber pasado en la vida. Por eso hablo de la parte sobrenatural. Y les digo esto con una aclaración. No soy místico, ustedes saben. Pero esto es un milagro. Si vos me decís, ¿cuál es el mayor de los milagros, pastor? Esto. El que estaba muerto espiritualmente vive y busca a Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo, mi querido hermano, perfección. No te estoy diciendo que sos un santo. No, vos y yo somos unos pecadores que necesitamos de Dios. Si no estamos acá, mi querido hermano, vamos a estar en cualquier otro lugar. Y esto yo lo digo claramente como pastor. Yo soy un hombre que necesito de Dios. A mí me escribió la otra vez por las redes sociales un hermano y me dijo, no me sueltes, pastor. Y le dije, yo te puedo soltar, rey. No lo voy a hacer, pero admito mi vulnerabilidad. Así mismo le dije. Pero sí sé que alguien nunca nos va a soltar. Cristo, le dije. Y que Cristo permita que sigamos caminando juntos, le dije. Porque yo tengo la misma lucha que vos. Y yo también le estoy pidiendo a Dios lo que vos me estás pidiendo a mí, le dije. Entonces, mis queridos hermanos, cuando ocurre eso, te das cuenta de tu condición, de tu necesidad. Vos me decís, ¿por qué voy a la iglesia, pastor? Porque necesito. Yo necesito escuchar la palabra, yo necesito orar, necesito leer, soy vulnerable, soy carnal. Pablo decía, miserable de mí, este cuerpo de muerte, ¿quién lo librará? El hombre, yo lo que le quiero es explicar la mente redimida. El hombre tiene se imagina, idealiza, ahí está la palabra, idealiza al hombre. Está mal. El hombre es hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros idealizamos al hombre. Hasta algunos se postran para besar el anillo de un hombre. Y toda la honra, toda la gloria, cuando se le da un nombre a un hombre, cuando se le nombra a un hombre, excelentísimo. Lo único que falta es soberano es el hombre. El hombre es hombre. Terminó, va a morir, se va al baño como vos, como yo. Así nomás es. Nada, mi querido. A Dios es toda la gloria. A Dios toda la gloria. Dios tiene el control. Dios es aquel que puede hacer así y ahora mismo nos caemos muertos. Dios tiene el control. Abre la canilla, cae el agua, se cierra la canilla. Dios tiene el control de todo. El hombre no. El hombre está sujeto a Dios. Aún los impíos y los creyentes, de todo tiene Dios el control. El hombre no es nada. Me decís, y vos, pastor, portador de su palabra. Pero no me mires, mira la palabra. Claro que vos podés examinar también mi conducta, mi manera de ser. Y claro que si estoy en error también me puede decir, hombre soy. Claro. Pero atribuyo la gloria y la exaltación a Cristo. A Cristo. Como resultado de la salvación, la mente es redimida, comprende el poder y la gloria de Dios. Es una nueva persona, tiene un conocimiento de Dios
que antes carecía. Repito, el hombre natural y el hombre espiritual. Esto a un hombre, mi vida anterior, de que verdaderamente me afirmé en la fe. Yo no conocía esto. Yo no conocía, decía conocer a Dios, pero verdaderamente no conocía. Es lo que le pasó a Job. De oír hasta había oído. Conocía, todos conocemos, de chiquitito todos hablan de Dios, nosotros conocemos de Dios y todo de irnos al cielo, de hacer bien buenas cosas para irnos al cielo, y si te portas mal te vayas al infierno, y si te portas bien te vayas al cielo. Toda la historia que nosotros conocemos que no es verdad, pero que nosotros entendimos. Job también vivía una vida religiosa. Tuvo que pasar todas las pruebas, 7 de ellas, que en algún momento ya las estudiamos. Y estaba postrado, enfermo, su esposa lo había abandonado, sus amigos corrieron de él. Situación deplorable. Y empieza él queriendo debatir con Dios, queriendo decir: ¿por qué me pasó a mí? Yo que soy un hombre justo y recto. Y le dice el Señor: vamos a empezar el debate, Job. A ver, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? Todo está en contra de Dios. Terminó el debate. Terminó. Carecía de respuesta. Entonces, sabiduría, reconocimiento, cero justificación. De oídas te oía vida, ahora mis ojos te ven. Cayó la ceguera que tenía para que su mente pueda ser redimida. Y Dios le prosperó 3 veces más de lo que Satanás le había quitado. ¿Dios lo permitió? Dios permitió. ¿Fue dura la prueba? Fue dura la prueba. ¿Cuál fue el propósito? Que su mente sea redimida. Por eso que 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas las hacen nuevas. O sea, vos y yo tenemos una nueva vida. Una nueva vida. Bueno, ¿está interesante? ¿Sí o no? Porque ahí desarrollamos un punto. La mente renovada. Vamos a ir terminando. No se preocupe porque esto va a seguir. La mente renovada. Punto 2. Uno fue la mente redimida. Punto 2, la mente renovada. La mente adquiere una nueva manera de pensar. Una mente renovada deja atrás nuestra vida pecaminosa. E incluso nosotros ya identificamos los pecados en la mente. Dios renueva la mente del cristiano. Conocido versículo de Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo. Otras traducciones dicen: no conforméis a este mundo, sino renovados por medio de la renovación de vuestra mente para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, cito esto. 2 Corintios, ahí donde vos estás, 10:3-6. Este segundo punto voy a desarrollarlo y voy a orar por ustedes y continuamos el otro domingo. 2 Corintios 10:3-6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Argumentos, pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones, falsas fortalezas, ideologías. Cada una de estas y otras, en esto se refugian los hombres para oponerse al evangelio.
en esto. Un hombre sin Dios se refugia en todo esto que te estoy diciendo acá, para no darle cabida al evangelio. Por eso que Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Por qué dice llevando cautivo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? A la destrucción total de las fortalezas que impiden el conocimiento de Dios. La destrucción de la fortaleza de la sabiduría humana y satánica, en rescate de las que están en ellas, para que no sean condenadas de las mentiras que los esclavizan. Hay gente que vive esclavizada. ¿Y sabes dónde está la cárcel? En su mente. No puede salir adelante porque está esclavizado mentalmente. Ustedes saben que la pobreza no tiene que ver con el dinero. La pobreza tiene que ver con la mente. La esclavitud mental. Relaciones que no pueden de repente florecer o progresar por la capacidad. El hecho de el desarrollo tiene que ver con una destrucción de una fortaleza. Si nosotros aplicamos, como yo les decía, la palabra de Dios a nuestra mente, es como que hay que ver las compatibilidades entre el ser humano y la teología. La teología es el estudio del conocimiento de Dios. Básicamente te digo eso. Y la teología sistemática es el sistema, quiere decir el procedimiento del conocimiento de Dios aplicable en la vida del ser humano. Por eso que es necesario. Uno dice teología. Teología es el estudio del conocimiento de Dios, su atributo y su característica. Conocer a Dios profundamente por medio de la palabra de Dios. Y sistemática es el sistema, el procedimiento, el orden para poder estudiar la palabra de Dios. Ahora, esto en el hombre, ¿cómo se puede unir? Solamente por medio de la mente. En la mente vas a probar la compatibilidad para que se pueda quedar en nuestra mente y poder actuar conforme al estudio que uno va teniendo. Por eso vos me decís, ¿por qué es tan importante, pastor, el estudio bíblico? ¿Por qué es lo más importante? Porque vos te alimentás, vos te nutrís. ¿Por qué es importante la lectura diaria de un material, de un libro? ¿Por qué nosotros le instamos a la gente a leer? Porque la teología se tiene que adaptar a la mente, tiene que entrar en tu mente para que pueda producir un efecto de resultado en tu conducta, en tu manera de vivir, en tu día a día, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tu pareja. Si no se adapta a eso, no hay una compatibilidad. Por eso es que tenemos que ser probados únicamente. Sí o sí tenemos que ser probados en una disciplina espiritual para que tu mente sea renovada. Si no ocurre eso, la mente no va a ser renovada y existen los problemas. El doble ánimo, la vulnerabilidad, la caída, tropiezo, ida, venida, vuelta, tipo esa, ¿cómo que se llama cuando te haces? Y el electrocefalograma, así te da. Y nuestra vida no es equilibrada porque el problema está acá. Acá está el problema. Dígame, gente, si no es una verdad que el Espíritu Santo nos revela. Y para esto, mi querido, perdón, yo estoy, con mucho respeto voy a decir, estoy de acuerdo con los profesionales. Estoy de acuerdo, hay excelentes profesionales cristianos que comparten nuestra fe, psicólogos, psiquiatras, pero para esto, mi querido, yo les digo, un hombre no formado así con una intelectualidad alta. Si vos me decís, ¿cuál es tu currículum, pastor? Lo vil, lo necio, lo menospreciado, eso que no es la escoria del mundo, escogió Dios. Pero para mí, mi querido hermano, nada es más que esto. Nada.
nada. Me trae al mejor científico, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra. Acá está todo, mi querido. Esta es mi vida. Esta es mi sabiduría. Esta es mi arma. Con esto yo derribo todas las luchas mentales que puedo lidiar. Con esto tengo solución para el pecado, para lidiar, levantarme, caerme. Con esto, mi querido hermano, esta es mi espada, esta es mi fuerza, este es mi sostén. Si esto me quitas, mi querido hermano, me quitas todo. Cuando Jesús fue con Satanás al desierto, ellos llevaron 2 armas para enfrentarse. Jesús estaba ayunando 40 días. Llevó la palabra. Y Satanás, ¿sabe con qué le tentó a Jesús? Con la palabra. Es el arma más poderosa. Pero nosotros muchas veces, mi querido hermano, buscamos estrategias humanas. Nos dejamos seducir por la elocuencia. Nos dejamos seducir por la unción. Nos dejamos seducir por muchas cosas. Porque, repito, la teología, el conocimiento de Dios y el procedimiento no se ajusta a nuestra mente para que podamos renovarnos. Bueno, gente, llevando cautivo todo pensamiento son las destrucciones. Dios determinó revelarnos en su sabiduría para pensar como Dios. Y debemos hacerlo por medio de las Escrituras. Pablo alentó a los colosenses a permitir que la palabra de Cristo more con abundancia en ellos. Esto lo cito nada más. La palabra de Cristo more con abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En el momento de la salvación de los cristianos reciben una capacidad mental regenerada para comprender la verdad espiritual. Ahora después, nosotros recibimos eso, ¿sí o no? ¿Recibimos esto? O sea, en el momento de la salvación de los cristianos, recibimos la mente regenerada. Tenemos nuestra mente regenerada, ¿sí o no? Comprendemos la verdad espiritual, ¿sí o no? Correcto. Pero después necesitamos reajustar. ¿Qué tenemos que reajustar, gente? Nuestra forma de pensar. Renovar nuestra mente usando la palabra de Dios. El objetivo consiste en tener el conocimiento pleno de Dios y su voluntad. Amén, gente querida. Amén. Bueno, vamos a orar. Quiero ministrarles a ustedes. Quiero que ahí donde están, sentados, puedan inclinar sus rostros. Y vas a poner tu mano sobre tu cabeza. Vas a vos a ministrarte. Y yo te voy a guiar antes de darte la bendición. Después vamos a cantarle de cumpleaños a Ingrid, a William y a Julián, estuvieron de cumpleaños esta semana. Pero no quiero que te desenfoques. Solamente 3 minutos va a durar esto. Poné tu mano y esas manos que están sobre tu cabeza es la mano de Cristo. Y esas manos van a empezar a ministrar tu mente. Todo pensamiento que se opone a Dios, que trae inestabilidad a tu vida emocionalmente. Todo pensamiento caído, pensamientos de mal, todo lo que te ataca, te obstruye. Pensamientos que pudieron afectar en tu vida en el pasado, en el presente, en el futuro. Palabras que pudieron producir heridas, actos y hechos que producieron heridas en tu corazón. Y eso está ahí en tu mente. Y no podés superar. Estás esclavizado, esclavizada por medio de esas manos que te estás imponiendo en las cabezas. Estás recibiendo la sanidad y la libertad. Hay mentes que están siendo redimidas. Hay mentes que están siendo renovadas. Hay mentes que necesitan ser sanadas para ser redimidas y ser renovadas. Gracias, Espíritu Santo. Pon pensamientos de bien, Señor. Mi pensamiento eres tú.
Sé que cuando lidies con las luchas en esta semana, vas a acudir a Filipenses 4:8. Ese pensamiento, en esto pensad, es lo que Cristo está poniendo en tu mente. Vas a recurrir a la palabra de Dios. Va a ser la medicina espiritual. Vas a recibir esa medicina. En esto pensar. Cuando empiezan los malos pensamientos, acudirás a la palabra de Dios. Esas manos están afirmando en tu mente esa necesidad. Tu vida es como un imán que va a ser atraído por medio de la palabra de Dios, donde no te vas a poder despegar, para que tu mente sea completamente renovada, sana y redimida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sanidad, sanidad, libertad. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, ministra. Libertad. Aleluya. Pon tu mente en la mente de cada hermano y hermana. Aleluya. 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 Aquello que no pudiste lograrlo. Quizás estás viendo puertas cerradas en tu vida. El Señor te dice por medio de esas manos que vos te estás imponiendo, que Él abrirá esas puertas. Que Él necesita renovar tu mente para que puedas creer y no dudar de que Él abrirá esas puertas. Esa provisión que le estás pidiendo, pedirle sabiduría para administrar correctamente esa provisión que Dios te quiere dar. Es una puerta que hoy la estás golpeando. Esa puerta es Cristo. Cristo la abrirá en el nombre del Señor. Esa relación que genera inestabilidad, duda, entregala a Dios. Entregala a Dios. Y que tu mente esté sujeta a su obediencia. Sencillamente sé primeramente la persona que se afirma, para que después las otras se afirmen. Esa es una renovación de la mente. No demandes hacia la otra persona. Igualmente los matrimonios, no demanden hacia el esposo de un cambio. Primeramente nosotros cambiemos, o viceversa, o que el esposo demanda a la esposa el cambio. No, esa es una mente no redimida, no renovada. La mente renovada primeramente se afirma y deja que las cosas ocurran sin demandas. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Renueva nuestra mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos. Aleluya. Vamos a entonar todos para cerrar. Aleluya. Porque tú me has dado el existir. Cantemos todos, toda la iglesia, toda la iglesia. Toda la iglesia. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el existir, mi Dios. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amén, amén. Levanten sus manos para recibir la bendición. Bendito Padre, gracias por este pueblo reunido en esta mañana. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo lo acompañe a cada uno de ellos a sus hogares, Señor. Padre, que ellos empiecen esta semana en bendición. Creemos, Señor, que hoy tenemos un examen, que es pensar
en Filipenses 4:8, en esto pensar. Y cuando batallemos en esta semana, recurriremos a Filipenses 4:8 para pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y batallar contra las acechanzas mentales que el enemigo quiere obrar en nuestras vidas, Señor. Señor, bendigo las familias. Bendigo, Señor, a tu iglesia en esta mañana. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que vayan en paz a disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes.